Un pobre campesino salió a arar temprano, llevando consigo solo un pedazo de pan para el desayuno. Volcó su arado y enganchó a sus caballos, pero antes de comenzar colocó su trozo debajo de un arbusto y lo cubrió con su abrigo. Cuando el caballo se cansó y el campesino tuvo hambre, dejó de arar, desenganchó al caballo para que pastara y regresó al refugio a desayunar. El campesino levantó el abrigo, pero el pan no estaba por ningún lado. Buscó y rebuscó, dio vueltas al abrigo y lo sacudió, pero aún así no encontró ni un pedazo. Se quedó perplejo. Era muy extraño, no veía a nadie cerca, pero el trozo de pan había desaparecido. Ahora bien, era un pequeño demonio que mientras el campesino estaba arando, había robado el trozo y ahora estaba agazapado detrás del arbusto esperando escuchar al campesino maldecir al diablo. El campesino se inquietó un poco, pero eso fue todo. Vamos, vamos, dijo, no moriré de hambre. Sin duda, quien tomó el trozo lo necesitaba más que yo. Que lo disfrute. Y el campesino fue al abrevadero, bebió un poco de agua, descansó un rato, buscó a su caballo, lo volvió a enganchar y siguió arando. El pequeño demonio se entristeció de no haber hecho caer al campesino en el pecado y regresó al jefe de los demonios y le contó cómo había robado el trozo al campesino y cómo, en lugar de maldecir y jurar, el campesino había dicho, que lo disfrute. El jefe de los demonios se enfadó mucho. Si el campesino te supera en este asunto, dijo, no valdrás ni el pan que comes. Sería algo tremendo, sin duda alguna, si los simples campesinos tomaran tales virtudes tan elevadas. Entonces no quedará nada más para lo que vivamos. No podemos dejar que el asunto quede así. Si no logras vencer a este campesino en 3 años, te empaparé en agua bendita. Aterrorizado ante la idea del agua bendita, el pequeño demonio comenzó a pensar cómo hacer pecar al campesino. Pensó durante mucho tiempo. Finalmente asumió la forma de un buen cristiano y se empleó con el pobre campesino como trabajador, y enseñó al campesino en la temporada seca a sembrar grano en los pantanos. El sol quemó los cultivos de todos los demás campesinos, pero el trigo del pobre campesino creció grueso, alto y de forma abundante. Durante 1 año entero, el pobre campesino tuvo suficiente y hasta le sobró. En primavera, el trabajador enseñó al campesino a sembrar trigo en las colinas. Ese año fue muy lluvioso. Los cultivos de los otros campesinos fueron arrasados o se pudrieron antes de la cosecha. Pero el pobre campesino cosechó una abundante producción en las colinas, de manera que después de satisfacer todas sus necesidades, le sobró más trigo del que podía incluso vender. Luego el trabajador enseñó al campesino a malgastar el grano, dejándolo fermentar para convertirlo en aguardiente. El campesino destiló el licor, bebió de él y también lo compartió con otros. Entonces el pequeño demonio regresó con el jefe de los demonios y se jactó de haber ganado la confianza del campesino. El jefe de los demonios vino para asegurarse de que era así. Llegó a la casa del campesino y vio cómo había invitado a todos los campesinos ricos y los estaba agasajando con aguardiente. Su esposa estaba llevando el licor y mientras iba de uno a otro tropezó con un taburete y derramó todo un vaso. El campesino se enojó mucho y comenzó a maldecir a su esposa. El pequeño demonio empujó al jefe de los demonios con el codo. ¿Crees que ahora no está listo para pecar? Después de maldecir a su esposa a su gusto, el anfitrión llevó la bebida a él mismo. Y llegó del campo un campesino pobre, sin invitación, que saludó a la compañía y se sentó. Vio a todas las personas bebiendo aguardiente, y en su cansancio deseó una gota de él para sí mismo. Se sentó y se relamió los labios, pero el anfitrión no le ofreció ni una gota. Por el contrario, el campesino rico murmuró entre dientes: «Es una idea cómica y sin sentido desperdiciar nuestro licor en quién sabe quién diablos». Ante esto el jefe de los demonios estaba muy complacido, pero el pequeño demonio se jactó aún más. «Espera un poco», dijo. «Aún hay más por venir». Los campesinos ricos se sentaron y bebieron hasta saciarse, y su anfitrión bebió con ellos. Comenzaron a alabarse y adularse, usando palabras vanidosas y llenas de pecado. Comenzaron a comparar sus riquezas, presumiendo de sus éxitos y despreciando a quienes tenían menos, mientras sus palabras se volvían cada vez más arrogantes y llenas de orgullo. El jefe de los demonios escuchó atentamente. Con esto también quedó muy satisfecho. Si esta bebida los incita a pecar, a hablar con engaños y a despreciar a los pobres, muy pronto caerán todos en nuestras garras. «Espera un poco», se rió el pequeño demonio. «Aún hay más por venir. Solo déjales tomar otro vaso. Actualmente son como zorros tratando de superarse mutuamente.
pero en unos momentos serán como lobos tratando de hacerse daño unos a otros. Los campesinos tomaron otro vaso cada uno, y su lenguaje se volvió grosero y mordaz. Sus palabras ya no eran melosas sino ásperas. Al final se enfrentaron entre ellos, pelearon, forcejearon y se golpearon sin piedad. Incluso a su anfitrión le dijeron que fuera al diablo, y también lo golpearon. Esto también llenó al jefe de los demonios de una gran felicidad. «Espléndido, muy bien hecho. Esto es maravilloso», dijo. «Espera un poco», respondió el pequeño demonio. «Aún hay más por venir. Espera a que tomen un tercer vaso. Actualmente son como lobos voraces, pero déjales tomar un tercer vaso y los verás revolcarse como cerdos». Los campesinos tomaron un tercer vaso y se volvieron sentimentales. Balbuceaban, se lamentaban y todos hablaban a la vez sin saber de qué hablaban. Luego se marcharon a casa, algunos solos, otros en grupos de 2 o 3, y así todos tambaleaban por los caminos sin poder sostenerse en pie. El anfitrión fue el primero en irse para mostrar a sus invitados la salida y cayó de cara en un charco, quedando embarrado de pies a cabeza. Allí yacía como un cerdo mientras que los demás, burlándose, siguieron su camino. Esto dejó al jefe de los demonios más satisfecho que nunca. «Bien hecho», les gritó. «Esta es de verdad una buena bebida que has preparado. Te elevaré de rango. Sin embargo, quiero que me digas», dijo, «¿cómo hiciste esta bebida? Supongo que mezclaste primero algo de sangre de zorro para hacer que los campesinos se comportaran como zorros, luego sangre de lobo para que se comportaran como lobos. Y por último, está claro que añadiste sangre de cerdo para que fueran como verdaderos cerdos». «No», respondió el pequeño demonio. «No fue así. Todo lo que hice fue darle al campesino más grano del necesario. La sangre bestial está presente en cada hombre, pero mientras el hombre tenga apenas suficiente pan para alimentarse, no caerá en el pecado. En esas circunstancias, su mente estará concentrada en el trabajo. Pero dale solo un poco de comida extra, y de inmediato comenzará a pensar en placeres y disfrutes. Ahora le enseñé un disfrute, la embriaguez, y cada vez que transforma el don de Dios en licor para su placer, la sangre de zorro, lobo y cerdo en él aflora de inmediato. De ahora en adelante se convertirá en una bestia cada vez que pruebe el licor». Y el jefe de los demonios elogió al pequeño demonio por su magnífico trabajo, lo ascendió a teniente de la tentación y le otorgó un lugar privilegiado en su séquito. El pequeño demonio se hinchó de orgullo, satisfecho de haber corrompido al campesino al introducirle el deseo de malgastar y la pasión por el licor. El fin.